Aquí está la rectal superior, que es una rama terminal de la mesentérica inferior. La rectal media, rama directa de la ilíaca interna. Y la rectal inferior es una rama de la pudenda interna. La pudenda interna tiene la rectal inferior. Pero las tres rectales se anastomosan entre sí. Delante, en la cara anterior del recto y en la cara posterior del recto. Entonces, los pacientes algunas veces tienen sangrado por el recto, ¿no? ¿Cómo diferencio si el sangrado es de la mucosa rectal o es un sangrado más allá del recto, del colon o del intestino delgado, o es un sangrado del duodeno o del estómago? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Qué le preguntaría al paciente? ¿Cómo vienen las heces? Las heces vienen pintados por fuera, las heces y unos hilos de sangre sobre las heces. Si hay unos hilos de sangre sobre las heces, ¿dónde estaría el sangrado? ¿En la parte distal o en la parte proximal? Tendría que estar a la salida. Entonces, cuando las heces van saliendo y el sangrado es en la parte distal por hemorroides, ¿no? Por ruptura de algún vaso hemorroidal, la arteria rectal también se llama arteria hemorroidal. La rectal superior es hemorroidal superior, la rectal media hemorroidal media, la rectal inferior igual. Son arterias rectales o arterias hemorroidales. Ahora, la hemorroides es una dilatación que generalmente es venosa y se rompe la vena. Entonces, cuando las heces pasan por ahí, generalmente ese paciente estreñido, ¿no? Estreñidos crónicos, entonces al descender las heces compactadas, pintan la superficie de la heces. Cuando le pregunta cómo viene, si hay unos hilos sobre las heces, es una hemorroide. Y para hemorroides hay cirugía, ¿no? Con anestesia local pueden operar eso, ¿no? Hay ligaduras de las varices, de las arterias hemorroidales. Pero si el sangrado viene mezclado con las heces, el sangrado es intestino delgado o intestino grueso. Ahora, si las heces vienen color negro como el betún, eso se llama melena, y ese sangrado por encima del ángulo de Treis, el ángulo duodeno y inguinal. Pues es un sangrado en el estómago o en duodeno o en el esófago. Cuando salen las heces ya están digeridas, la sangre ya se ha digerido y sale como el betún negro, no las heces marrones, sino negro como el betún. Eso se llama melena. Entonces, si el paciente les manifiesta eso en la historia clínica, ponen melena. Melena ya tiene un significado que significa un sangrado digestivo alto encima del ángulo de Treis. Si viene mezclado con las heces, un sangrado de intestino delgado o grueso. Y si solamente está sobre las heces, ¿no? Como hilo, es un sangrado a nivel rectal. Entonces, aparte hay que hacer, ya tienen el diagnóstico, digamos, clínico, o sea, sin ningún instrumento. Luego ya pueden pedir que el gastroenterólogo le haga una esofagoscopía, una endoscopía alta para ver estómago, esófago y duodeno, ¿no? O una colonoscopía, ¿no? Entran por el recto con un instrumento, ¿no? Y ven la luz, la superficie de todo el colon, ¿no? Entonces ya con eso corroboran su diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando hayan su internado, estén en lugares alejados, ahí no hay colonoscopía, no hay endoscopía, no hay nada. Solo el examen físico nada más y la historia clínica. Por eso hacer la historia clínica es importante. Ahí sacan todos los datos que se pueden. Ya con eso aseguran. Y luego el examen físico, examinar al paciente. Con esos datos obtenidos del interrogatorio, tienen que ser expertos en interrogar al paciente, ¿no? Y a conducir las preguntas de acuerdo a lo que ustedes sospechan. Y luego examinan, con eso ya tienen un diagnóstico aproximado y le pueden dar un tratamiento adecuado. Si no tienen un diagnóstico adecuado,
el tratamiento va a ser de repente dañino, ¿no? Eso se llama iatrogenia. ¿Han escuchado de iatrogenia? Es el mal tratamiento del paciente. Cometen una iatrogenia, un error que puede ser fatal para el paciente. Entonces aquí, esa es la irrigación. El drenaje venoso tiene las venas tienen los mismos nombres que las arterias. Entonces la sangre del recto drena a través de 3 venas, de la rectal superior, rectal media y rectal inferior. La rectal superior hacia donde drena, igual a la mesentérica, igual que la arteria, a la vena mesentérica inferior. La rectal media va a drenar hacia las venas ilíacas, ¿no? la vena del tronco venoso anterior, ¿no? Y la rectal inferior a la vena pudenda. Y esas venas también están conectadas, tienen anastomosis. Entonces las varices o hemorroides son más dependientes de la vena que de la arteria, porque un sangrado arterial no se puede contener. Al sangrado arterial le tienen que colocar un punto. Si no colocan eso, va a seguir. Y el sangrado va a ser continuo y la anemia va a llegar inmediatamente. En cambio, un sangrado venoso es lento, como una capa, ¿no? Le llamamos innapa, ¿no? Lentamente va a sangrar. Entonces, pueden contener, colocan el dedo en esa zona y ahí calman el sangrado. Con la arteria no se puede. Así sea pequeñita, cójanlo, no se deja, sigue el sangrado. Solamente va a ser bloqueado con un punto, hay que colocar un punto, ¿no? Entonces el drenaje venoso es similar los nombres de las venas son similares a las arterias, ¿no? Aquí tenemos un resumen, ¿no? Este será la vena mesentérica, vena rectal superior, la vena rectal media y la vena rectal inferior. La vena rectal superior desemboca en la mesentérica inferior. La vena rectal media desemboca en la vena en el tronco venoso anterior de la ilíaca interna. Y la rectal inferior en la pudenda. Y la pudenda es una de las tributarias de la vena ilíaca interna. Entonces aquí hay una anastomosis entre ellos. ¿Qué pasaba cuando había hipertensión portal? Había una elevación de la presión del sistema portal y la sangre no podía llegar hacia la cava, ¿no? Entonces la sangre invierte su flujo y busca estas anastomosis para entrar, ¿no? Para entrar a la vena cava inferior, ¿no? O sea, como no puede por este camino, no retrocede, cambio de dirección hacia anastomosis con esta y entra a la vena cava inferior. Pero el flujo es grande que rompe esas venas. Entonces el paciente viene por sangrado rectal, ¿no? Ahí se llama rectorragia. La rectorragia es el sangrado rojo vivo rutilante por incremento de la presión venosa en el sistema de venas portales. Ahora, ¿qué fascias tiene con qué fascia se relaciona el recto? ¿No? Tenemos la fascia relacionada con el recto. Por detrás del recto hay una fascia propia del recto, adosado al plano muscular, como la fascia propia del recto, fascia visceral. Detrás, delante de la cara anterior del sacro, está la fascia presacral. Sí. Entonces tenemos dos fascias en la cara posterior, la presacra parietal y la fascia propia del recto. Entre estas dos fascias hay una lámina de tejido celular subcutáneo. Entonces en ese plano el recto se puede mover, ¿no? Este es tejido celular laxo, no está fijo a la cara anterior, se puede movilizar e incrementar su diámetro, el recto a este nivel. Y por delante está la fascia de Denon-Villiers, esta fascia de aquí, entre la vejiga
y la próstata por delante y la cara anterior del recto hay una fascia que viene desde el fondo del saco vesical, vésico rectal, desde el fondo del saco vésico rectal. Desde ahí viene una fascia que separa vejiga, próstata del recto. Se llama fascia de non biliar o recto genital. Que son las fascias relacionadas con el recto. Y aquí lo mismo, aquí tiene el recto, tiene su propia fascia, ¿no? La fascia rectal, la fascia propia y la presacra. Aquí detrás hay tejido celular laxo. Y la fascia propia del recto revuelve el recto totalmente. Y la fascia de non biliar es desde aquí, del fondo del saco vésico rectal, ¿no? hacia el piso de la pelvis. Se llama fascia de non biliar. Aquí tenemos el ángulo ano-rectal. Viene aquí el recto, y este es el conducto anal. Este es el ángulo ano-rectal. Quien se encarga de mantener ese ángulo es el fascículo pubo-rectal del elevador de la fascia de non biliar. Entre la vejiga y el recto. Vamos a hablar del canal anal. El canal anal, aquí termina el recto, ¿no? Y comienza el conducto o canal anal. En este conducto o canal anal vamos a encontrar esta zona donde existen las columnas de Morgani. Las columnas de Morgani, y entre columna y columna están los senos de Morgani. Estas depresiones se llaman senos de Morgani. Y en estos senos de Morgani es donde se va a encontrar las ramas de la arteria, de la vena rectal inferior. Aquí es donde se dilatan y empieza a sangrar. ¿Cuál es el tratamiento cómo tratarían el estreñimiento? Hay laxante, ¿no? O frutas, cáscaras, ¿no? Pero un gastroenterólogo decía, la mejor forma de combatir el estreñimiento es levantarse y sentarse 30 minutos y en la noche de nuevo hay que educar los reflejos. Los reflejos van a venir y se va a hacer una consulta. Entonces, porque los laxantes son algo pasajero, ¿no? Entonces, hay que reeducar al intestino, ¿no? Y eso funciona, ¿no? Entonces, es una forma de tratar en forma natural, ¿no? Entonces, aquí, en la parte proximal del canal anal tenemos las columnas de Morgani, los senos de Morgani, ¿no? La línea dentada es este borde entre las columnas, se llama línea dentada, ¿no? Y la línea pectínea es la base. Aquí la base de estas columnas se llama línea pectínea. Luego tenemos aquí donde se encuentra, fíjense, el esfínter externo es el que está por fuera. Este es el esfínter externo del ano. Y el esfínter interno está más cerca a la mucosa. Entonces el esfínter interno del ano está abrazado por el esfínter externo, ¿no? El esfínter interno son fibras del elevador del ano. Este es el elevador del ano, ¿no? Y este de aquí son las fibras longitudinales del intestino, fibras longitudinales que se confunden con las fibras del elevador del ano, ¿no? Y estas fibras entre el elevador del ano y las longitudinales y principalmente las circulares son las que van a formar el esfínter el esfínter interno. ¿Cuál de los esfínteres depende de nuestra voluntad? ¿El interno o el externo? El externo es el que depende, el interno no. Porque son fibras circulares que son autónomas, ¿no? Obedecen al sistema nervioso autónomo. En cambio, las fibras que forman el esfínter externo sí dependen de nuestra vida. Ahora, el límite entre el esfínter interno aquí y el externo,
aquí hay una depresión, ¿no? Es el canal interesfinteriano. Aquí hay una depresión entre el borde inferior del esfínter interno y el externo. Aquí me está delimitando, ¿no?, estas estructuras, que se llama canal interesfinteriano. A partir de ahí existe piel, entre la piel y de esta línea hacia adentro todo es mucosa, todo esto es mucosa, ¿no? Entonces tenemos el canal anal, el recto está hacia arriba, todo este es el canal anal. El canal anal va a tener, comienza aquí la línea ano-rectal, ¿no? Aquí vamos a encontrar las columnas, los senos son las depresiones, la línea dentada es la línea que forma las columnas, el pecte es la zona antes del canal interesfinteriano, estaría este nivel, entre este canal interesfinteriano, aquí está el esfínter interno y el esfínter externo está por fuera. A todo esto le llaman pecte. El pecte es la mucosa del canal anal, mucosa lisa del canal anal. Al esfínter, al canal interesfinteriano también le llaman la línea blanca de Hilton. La línea blanca de Hilton. Esto ya es piel del canal anal. Entonces aquí tenemos las fibras longitudinales, estas son las fibras longitudinales, ¿no? Estas son las fibras circulares que van a formar los esfínteres, ¿no? Y los esfínteres están a nivel del conducto anal, las fibras longitudinales por dentro, y por fuera tenemos las fibras circulares. Es la porción terminal del intestino grueso, ¿no? Se extiende desde la cara inferior del diafragma pélvico, aquí está el diafragma pélvico, está hablando del canal anal, es el conducto canal anal. Entonces termina o comienza aquí en el diafragma pélvico. ¿Quiénes forman el diafragma pélvico? El elevador del ano y el coccigio, ¿no? Los dos músculos van a formar el diafragma pélvico. A partir de este diafragma pélvico hacia abajo es el canal, el conducto o canal anal, ¿no? La cara superior del diafragma pélvico, desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el ano, hasta el orificio anal. La longitud del conducto es de 2.5 a 3.5. Se inicia en la ampolla, aquí terminaría, esta sería la ampolla rectal, donde termina la ampolla rectal, comienza el canal, que bruscamente aquí está dilatado y aquí bruscamente se estrecha. Ahora, y también hay que ver en el paciente la forma de las heces. Si son heces, generalmente son cilíndricas, ¿no? Pero a veces las heces pueden ser laminadas. ¿Qué significaría heces laminado? ¿Qué sospecharían? Y además ahí depende del hilo de sangre o sangre, que hay un tumor rectal. O sea, el tumor ha estrechado la luz y las heces salen como láminas. Entonces todo eso hay que preguntar al paciente, ¿no? Cuando viene con algún problema digestivo, el aparato digestivo bajo, hay que preguntar pues, si tiene sangrado, el color de las heces, ¿no? La forma de las heces, todos esos detalles el médico que interroga al paciente tiene que preguntar, ¿no? Y todos esos hallazgos van apuntando y eso les va a dar una idea del probable diagnóstico. Se llama impresión diagnóstica, ¿no? Será importante la dieta también, ¿no? La dieta, por ejemplo, el paciente si toma chicha morada, con la chicha morada, ¿no? Las heces son oscuras. Todos esos detalles el médico tiene que preguntar. Y cuanto más preguntas, tienen más datos. Y tienen más datos con que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que ser expertos en interrogar. Tienen que ser expertos en examinar al paciente. Y con eso ya tienen un avance en el diagnóstico. Porque
Porque si no saben hacer una buena historia, no van a tener de dónde sacar datos, ¿no? Y cuando le dice el doctor, ¿y por qué cree que es un sangrado rectal, o sea, una hemorroide? Tienen que fundamentar, tienen que decir por este motivo, por este. ¿Y por qué no puede ser un sangrado de intestino delgado? También fundamentan, ¿por qué descartan, no? Y de eso les preguntan en la visita, delante de todos los médicos, delante del interno, delante del residente, de los asistentes, del jefe del piso. A ver, doctor, presente su historia. Y luego les su opinión, ¿cuál es su opinión? ¿Y cuál es su fundamento? ¿De dónde van a sacar si no tienen datos, ¿no? Y eso ahí viene la ayuda de haber visto pacientes, ¿no? Entonces, vacaciones van al hospital. No hay vacación para los científicos. Se van a quejar con algún amigo, algún familiar, ¿no? A la guardia. Y ahí es donde van a aprender más. ¿Por qué? Porque van a estar motivados de ver pacientes. Yo iba a emergencia todos los sábados, de 8 de la noche a 8 de la mañana. El domingo sí iba a la casa. Y me llevaba los insertos de los medicamentos, ¿no? Y compré mi libro de farmacología y empezaba a ver el mecanismo de acción de cada uno, ¿no? Entonces me llevaba las ampollas, me llevaba y trataba de aprender, ¿no? Y cuando hice el internado ya había visto pacientes, había visto cómo se maneja un asma, una hipertensión, ¿no? Cómo se sutura, ya se había suturado, o sea, tranquilo, enfrentas el problema, tienes más opción de ingresar a la residencia, ¿no? Si no, dando el examen y sin haber visto pacientes, más difícil. Van a aprender más viendo pacientes, se les va a picar más y van a estar más motivados, ¿no? Que leer, van a decir, porque leer si todo no lo estoy practicando, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, ir al hospital en vacaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos el recto, ¿no? Aquí está el fascículo cubo-rectal, que se inserta que es un fascículo elevador, se inserta en la cara posterior del pubis y aquí ¿no? Está acodando, ¿no? Este ángulo, generando este ángulo entre el recto y el conducto. Este tono es constante, todo el tiempo está semicontraído, ¿no? Porque si no habría pérdida de heces, ¿no? Entonces, esto se pierde y cuando se ha llenado de heces aquí, los esfínteres se han relajado y se produce la defecación. Desde se inicia donde se forma el asa, ahí comienza el conducto anal. Se forma el asa en forma de U causado por el músculo cubo-rectal. Está rodeado del esfínter interno y externo. El esfínter interno y el esfínter. Ahora el esfínter interno no depende de eso. El esfínter externo tiene fascículos. Tiene un fascículo superficial, un fascículo subcutáneo y un fascículo profundo. Tiene 3 fascículos del esfínter externo. Entonces, este músculo es el esfínter interno. Y esto de aquí viene a ser el esfínter externo. El esfínter externo tiene una porción subcutánea, una porción intermedia, una porción profunda. Y este esfínter externo abraza al esfínter interno. Y aquí en el corte, a esto le llaman seno, estos son los senos de Morgani. Y estas son las columnas de Morgani. Y aquí hay unas semilunas o válvulas, esto es una válvula de Morgani. Las hemorroides, las dilataciones venosas se producen entre columna y columna. Estas venas se dilatan. Las venas rectales inferiores se dilatan, ¿no? por aumento de la presión, al tener un problema de estreñimiento, estas se van a ir dilatando y a veces se hacen superficial y se rompen. Entonces aquí están el esfínter externo, tiene 3 porciones, una subcutánea, una superficial y una profunda. La subcutánea está debajo de la piel, la rama superficial
es un poco más profundo, y el fascículo profundo está en la parte más superior del conducto anal. Entonces, todo este es el canal anal, ¿no? En la parte superior están las columnas, el seno, la válvula semilunar y el pecten. El pecten es la mucosa lisa, ¿no? Antes del surco interpteriano o la línea blanca de Gil. Y el margen anal, esto ya es piel. Entonces, en esta piel puede haber todo tipo de lesiones que están relacionadas con la parte cutánea. Aquí es donde se produce, generalmente en la mitad superior, las dilataciones venosas. Lo mismo, la válvula anal o válvula semilunar, las columnas, los senos, la línea blanca de Hilton, el canal interesfinteriano, el pecten, y la parte cutánea del canal. Cuando yo trataba de buscar en internet estas las válvulas, ¿no? Las válvulas anales, fotografía, pero este es el único dibujo que encontré como válvula anal. Son pequeñas, pero cuando vemos el cadáver, en la mayoría de cadáveres apenas se puede ver las columnas de Morgani o los senos, pero lo que no se puede ver son las válvulas anales. Generalmente son cadáveres de personas de edad, ¿no? En las personas jóvenes se puede ver estas estructuras. Y acá están las dilataciones, ¿no? Las dilataciones de las venas, de las columnas o de los senos. En la irrigación ya habíamos mencionado la rectal superior, las arterias rectales inferiores, las arterias rectales medias. Entonces las venas, estas venas que ven aquí, ¿no? Que están debajo de la mucosa, son las que se van a dilatar. La inervación está dada por el plexo hipogástrico superior. Hay fibras parasimpáticas y hay fibras simpáticas. Las fibras simpáticas generalmente están rodeando las arterias, ¿no? Se encargan de la vasoconstricción o vasodilatación. En cambio, las fibras parasimpáticas se encargan de la secreción de músculos, ¿no? Que tapizan o que mantienen húmeda la superficie de la mucosa. Ahora, aquí el tratamiento de las hemorroides, ¿no? Ahora se hace con anestesia local, ¿no? Se coge el saco varicoso, ¿no? Y aquí tienen una ligadura, ¿no? Sueltan la ligadura y la ligadura sale disparada hacia el cuello de la varice, ¿no? La dilatación venosa, y lo dejan ahí. Entonces, esta liga van a hacer su efecto, en 5 días cae. Esto ya está sellado, ¿no? Antes se hacía cirugía, ¿no? Ingresar aquí, hacer dilatación, buscar el cuello de la varice, colocar un hilo de sutura y hacer una sutura y luego cortar, ¿no? Ahora es más fácil y más rápido. Hay instrumentos que permiten este tipo de tratamiento. Es solo en el consultorio se puede hacer, ¿no? Pero hay que hacer un diagnóstico, ¿no? De esto. El diagnóstico es la clave del tratamiento. Un buen diagnóstico, un buen tratamiento. También tenemos cáncer de recto. Cuando hay cáncer de recto hacen un vaciamiento pélvico. Sacan el recto y todas las estructuras que están alrededor para darle. El cáncer nunca, si ustedes encuentran un tumor, ustedes no van a sacar el tumor justo alrededor, no van a hacer el corte alrededor del tumor, porque van a dejar tumor. No, cuando encuentran un tumor hay que darle 1 centímetro a 1,5 centímetros lejos del borde del tumor hacer el corte, porque el tumor ya avanza por debajo, y mandan la muestra al patólogo. El patólogo lo que tiene que hacer es leer el borde de la sección. Si encuentra células cancerosas, significa en el borde, significa que dejaron tumor en el paciente.
Entonces cuando el patólogo le dice carcinoma epidermoide, es el más frecuente, carcinoma epidermoide, ¿no? Con bordes libres. ¿Qué significa? Que el patólogo estudió los bordes que están libres, no hay libre. O sea, sacaron todo. Pero si le dice, y ustedes tienen que marcar la pieza anatómica, ¿no? Arriba pondrán, sacan, digamos, ese tipo de, y si se hace borde profundo, un hilo, aquí borde superficial, 2 hilos, borde lateral derecho o izquierdo, 3 hilos, 4 hilos, se dejan marcados los bordes. Entonces el patólogo dice borde superior, como le dejan la leyenda, ¿no? Un hilo, borde, 2 hilos, borde superior. Como dejan el reporte operatorio, se deja la leyenda de lo que han sacado, ¿no? Y el patólogo le dice borde profundo comprometido. Ya sale un problema, porque la primera cirugía es el éxito del paciente. Si ustedes no saben cómo ese paciente va a recurrir una y se va a morir, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente pueden entrar a ampliar el borde, ¿no? Pero si dice todos los bordes comprometidos, significa que han sacado el tumor, han sacado parte del tumor y el resto ha quedado comprometido, ¿no? Entonces la primera cirugía, pero hay 1 centímetro, 1 centímetro y medio en contorno y en profundidad también. Así existan nervios, arterias, algo en profundidad igual, ¿no? Y si hay forma de cubrir con mucosa de la vecindad, esas zonas se cubren. O cierre primario significa este borde lo junto con el otro y va a reducirse la luz, ¿no? Entonces hay formas de tratar el defecto. Ahora, si sale el borde comprometido, lo mandan a radioterapia o quimioterapia o los dos juntos, ¿no? Para tratar de curar al paciente. El cáncer no se cura, solo se trata, se controla, nadie lo va a curar. Salvo que sea un cáncer de piel pequeño, le da un buen margen y el paciente está curado. El cáncer hay que controlar. Aquí tenemos algunas. A ver, ¿dónde será el sacro? ¿Qué dice? Por aquí, ¿no? Este es el sacro. Aquí está el sacro, este es el coxis. El sacro, este es la cara anterior. La cara anterior. Aquí tenemos qué arteria. ¿Esta qué arteria sería? La interna. Si está entrando a la cavidad pélvica, será la ilíaca. La ilíaca interna. ¿Y la ilíaca interna se divide en qué? Dos ramas. Un tronco anterior debe ser este, ¿no? Y otro un tronco posterior. Y el tronco posterior, como está pegado a la cara anterior del sacro, ¿qué arteria? ¿Cuál es la primera arteria? La media superior. La iliolumbar, que quiere ir a la columna, una lumbar ascendente. Y una ilíaca para la cresta ilíaca. Y después, ¿qué arteria viene? La sacra lateral superior, para los primeros agujeros sacros. Después vendrá la sacra lateral inferior, para los agujeros sacros. Y la rama terminal de este, ¿quién es? Del tronco posterior. La glútea superior. Arteria glútea superior. Y del tronco anterior, ¿qué arteria tenemos? ¿Cuál es la primera arteria del tronco anterior? El tronco umbilico vesical. La umbilico vesical. ¿Cuál sería? La primera sería el umbilico, va hasta la cicatriz umbilical. ¿Qué estructura es? Esa es la vejiga. Está colapsada, cuando no hay orina está colapsada. Esta es la vejiga. No, esta es el sífilis del pubis. El sífilis del pubis. Este es el pubis cortado. Y este es el espacio prevesical. Delante de la vejiga hay un espacio. Se llama el espacio prevesical del recto. Y aquí debería estar aquí la próstata. Si fuera el sexo femenino, el útero estaría por aquí descansando sobre la vejiga. Esta es
Esta es la arteria ilíaca externa del lado izquierdo, los dos son de la arteria ilíaca externa, left, esa, ¿no? Izquierdo, arteria ilíaca interna del lado izquierdo, los dos son de la izquierda. Aquí está la arteria umbilico, pues este tronco sería la arteria umbilico vesical, la arteria umbilical, O literal. aunque va hasta la cicatriz umbilical, ya es un ligamento, ya no tiene luz. Y la otra es la arteria vesical superior, se llama arteria vesical superior del lado izquierdo. Después por aquí la que sigue el tronco umbilico vesical es la arteria obturatriz.